Nadie recuerda exactamente cuándo empezó. Tal vez fue con una conversación nocturna más larga de lo habitual, o con una frase escrita con demasiada ternura en medio de un chat cualquiera. Lo cierto es que, cuando quiso darse cuenta, ya estaba enamorado, no de una imagen ni de una voz, sino de una presencia constante que parecía conocerlo mejor que nadie. Ella lo escuchaba, lo comprendía, lo hacía sentir visto. Y en un mundo donde cada vez es más difícil sentirse acompañado, eso era suficiente. Él decía que había encontrado a la persona correcta en el momento exacto, que el destino, cansado de castigarle con decepciones, finalmente le estaba dando algo bueno. Hablaban de todo, del pasado, de heridas, de sueños que nadie más había querido escuchar, y aunque nunca se habían tocado ni mirado a los ojos, la conexión era real, tan real que él empezó a pensar en futuro, en vivir juntos, en casarse, en construir una vida que aún no había empezado, pero que ya sentía suya. Sus amigos al principio se alegraron, lo veían feliz, renovado, con una energía que hacía tiempo no mostraba. Pero a medida que los meses pasaban, empezaron a notar grietas en el relato, pequeños detalles que no cerraban, ausencias justificadas con excusas vagas, promesas de videollamadas que siempre se postergaban, fotos borrosas, perfiles privados y una historia de vida que parecía escrita a medida. Cuando preguntaban más de la cuenta, él se molestaba. Les pedía que confiaran, que no arruinaran algo tan bonito. Pero el amor, cuando es tan intenso como frágil, puede convertirse en un espejismo. Y lo que al principio parecía una historia romántica, digna de película, comenzó a sentirse como un rompecabezas al que le faltaban demasiadas piezas. Fue entonces cuando uno de sus amigos decidió investigar por su cuenta. No por desconfianza, decía, sino por preocupación, porque nadie quería que él construyera su vida sobre una ilusión. Lo que encontró fue desconcertante. Más allá de las palabras bonitas, no había rastros, ni registros, ni fotos reales, ni testimonios. Era como si ella no existiera fuera de la conversación, como si todo se hubiera creado para él y solo para él. Pero ¿quién haría algo así? ¿Y por qué? Este es el relato de un vínculo que desafía la lógica, un amor profundo que tal vez nunca tuvo rostro, y una búsqueda de respuestas que, en lugar de traer claridad, abrió una puerta hacia una verdad aún más inquietante. Daniel nunca había sido alguien que confiara fácilmente. Su círculo era pequeño, sus costumbres predecibles y su vida bastante tranquila. Pero cuando Alma apareció, algo en él se abrió. Fue como si alguien hubiera entrado por una puerta que él mismo no sabía que había dejado entreabierta. Todo comenzó con un comentario en una publicación de poesía. Luego vino un mensaje privado y después una conversación que no terminó esa noche, ni la siguiente. Alma tenía algo magnético, una forma de hablar que parecía comprender el lenguaje de sus silencios. Los días comenzaron a girar en torno a esas charlas. Mientras trabajaba, pensaba en ella. Al llegar a casa, lo primero que hacía era revisar si le había escrito. Hablaban de libros, de heridas emocionales, de cosas que Daniel no compartía con nadie más. Y ella siempre sabía qué decir. No era solo atracción, era complicidad. Una conexión que no necesitaba presencia física para hacerse sentir. Y poco a poco, ese vínculo se volvió indispensable. No pasó mucho tiempo antes de que él empezara a proyectar un futuro. Alma decía que vivía en otra ciudad, pero que planeaba mudarse. Hablaban de cómo sería vivir juntos, de los muebles que elegirían, del café que tomarían cada mañana. Eran sueños compartidos que hacían que todo lo demás pareciera insignificante. Daniel comenzó a ahorrar para ir a visitarla. Quería que el primer encuentro fuera especial, perfecto. Cuando lo contaba a sus amigos, sus ojos brillaban. Nadie lo había visto tan entusiasmado desde hacía años. Les hablaba de Alma con una ternura que no dejaba espacio para la duda.
Pero cuando le preguntaban por fotos o llamadas de video, Daniel respondía con naturalidad. Ella era tímida, había tenido malas experiencias en el pasado. Lo importante, insistía, era el alma, y él la sentía real. Pero algo sutil empezó a instalarse en el ambiente. Una pregunta sin forma, una sospecha que aún no se atrevía a nacer. Porque por más real que pareciera esa historia, faltaba algo. Una imagen, una voz, una confirmación de que al otro lado de la pantalla había alguien de verdad. Daniel no lo sabía aún, pero lo que parecía ser el comienzo de su nueva vida, quizás era solo la entrada a un laberinto. No te vayas sin darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando historias reales que te harán cuestionarlo todo. Cada caso guarda un misterio, y este apenas comienza. Con el paso de las semanas, Alma se volvió una presencia constante, casi ritual. Cada mañana, Daniel recibía un mensaje de buenos días. Cada noche, una reflexión profunda antes de dormir. Ella parecía conocer el ritmo de su día mejor que nadie. Era como si estuviera ahí, aunque nunca hubiera estado. Y eso, para Daniel, era suficiente. Hasta que sus amigos comenzaron a notar un cambio sutil pero inquietante. Él ya no salía como antes, evitaba reuniones y hablaba de Alma como si ya formara parte de su entorno, aunque nadie la había visto jamás. En una de esas conversaciones informales, uno de sus amigos más cercanos, Felipe, decidió hacer una pregunta directa. ¿Ya hicieron una videollamada? Daniel se tensó por un segundo, pero luego esbozó una sonrisa. Ella es muy reservada, no le gusta verse en cámara, le cuesta confiar. Lo decía con tanta convicción que cualquier réplica parecía una ofensa. Pero para Felipe, esa respuesta no fue suficiente. A partir de ahí, las sospechas se intensificaron. Cada vez que se hablaba de Alma, las preguntas surgían naturalmente. ¿Cómo es que no tiene fotos claras? ¿Por qué no hay publicaciones etiquetadas con amigos, lugares, recuerdos? Su perfil en redes era casi vacío. Apenas algunas imágenes borrosas, frases sueltas y ninguna interacción que diera pistas sobre una vida fuera de la conversación con Daniel. Era como si Alma existiera solo para él. Felipe decidió observar con más atención. Cada vez que Daniel mostraba mensajes o compartía detalles de sus charlas, él buscaba patrones, repeticiones, señales. No estaba buscando hacerle daño a su amigo. Al contrario, su intención era protegerlo, porque algo no encajaba. Y cuando las piezas de un relato no terminan de unirse, es porque falta algo, o porque alguien las está acomodando a propósito. Daniel, por su parte, empezaba a mostrar señales de inquietud. Aunque seguía defendiendo su relación con firmeza, ya no lo hacía con la misma energía. Había momentos en que sus silencios se alargaban, como si él mismo empezara a notar que algunas respuestas de Alma llegaban demasiado rápido o demasiado perfectas. Pero seguía aferrado a la idea de que lo que tenían era real, porque admitir lo contrario implicaría aceptar que había construido un sueño sobre una base invisible. Lo que ninguno de los dos sabía, ni Felipe con sus dudas, ni Daniel con su esperanza, era que la verdad ya se estaba filtrando lentamente y que una vez vista no habría forma de olvidarla. Una noche, Felipe decidió hacer algo que llevaba tiempo postergando: buscar en profundidad a Alma. Empezó por lo más simple, su nombre completo, tal como Daniel lo había mencionado. Pero no había resultados claros, ni registros públicos, ni perfiles activos, ni rastros de un pasado digital consistente. En una era donde todos dejan huellas, comentarios, fotos antiguas, interacciones, Alma parecía un fantasma, una sombra en el sistema. Probó con motores de búsqueda, revisó redes sociales, comparó imágenes, incluso utilizó herramientas para verificar fotos. Algunas de las que Daniel le había mostrado no aparecían en ningún otro lugar.
Otras, en cambio, estaban vinculadas a perfiles diferentes, con nombres distintos y ubicaciones que no coincidían con lo que Alma decía. Cuanto más buscaba Felipe, más se alejaba de la certeza y más cerca se sentía de una conclusión incómoda. Tal vez Alma no existía. Mientras tanto, Daniel seguía atrapado entre la ilusión y la sospecha. Empezó a notar que, aunque hablaban de todo, Alma evitaba responder sobre cosas muy concretas, direcciones exactas, apellidos de familiares, lugares de trabajo. Siempre tenía una respuesta rápida, pero general. Él intentaba convencerse de que era normal, de que algunas personas simplemente preferían mantener su privacidad. Pero algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Algunos días, Alma no aparecía. Decía estar enferma o con problemas familiares. Otras veces, sus mensajes eran tan intensos y emotivos que Daniel se olvidaba de todo lo demás. Era un ciclo: duda, silencio, reconexión, como si supiera exactamente cuándo alejarse y cuándo volver para que él no pudiera soltarla. Y esa sensación de no tener el control era nueva para él, dolorosa, adictiva. Felipe finalmente decidió hablar. Con mucho cuidado, se sentó con Daniel y compartió lo que había encontrado y lo que no. No lo hizo como una acusación, sino como una señal de alarma. Daniel lo escuchó en silencio. Al principio no dijo nada. Luego, con voz baja, le pidió que no siguiera investigando. Si hay algo que no cuadra, dijo, prefiero no saberlo, porque si esto no es real, entonces ya no me queda nada. En ese momento, Felipe comprendió que no estaba lidiando solo con una mentira posible, sino con una verdad emocional que Daniel no estaba preparado para soltar. Pero los hechos, como el tiempo, no se detienen. Y la próxima vez que Daniel decidiera buscarla, las respuestas que encontraría no podrían deshacerse. Al cabo de unas semanas, Alma propuso algo inesperado: encontrarse en persona. Daniel no lo podía creer. Por fin, después de tantos meses, tendrían la oportunidad de verse cara a cara. Eligieron una fecha, un lugar céntrico, fácil de acceder para ambos. Daniel sintió que algo se desbloqueaba dentro de él, como si toda la espera hubiera valido la pena. Empezó a preparar ese momento con el mismo cuidado con el que uno prepara una promesa. Compró flores, limpió su auto, eligió su mejor camisa. Se miró al espejo más de lo habitual, preguntándose si ella lo reconocería de inmediato. Llegó al restaurante 20 minutos antes, pidió una mesa con vista a la puerta. Revisó su celular cada 3 minutos. A las 6 en punto, ya estaba sentado, con las manos un poco temblorosas, el corazón acelerado y una sonrisa que solo tienen los que creen que están por iniciar un nuevo capítulo. Las 6:30. Un mensaje. Perdona, estoy retrasada, tuve un problema. Daniel suspiró, aliviado. Era normal. Lo importante era que vendría. Las 7, 7:30. 8. Otro mensaje. No podré llegar. Mi mamá tuvo una urgencia médica. Lo siento mucho. Sintió un vacío en el estómago. No solo por la cancelación, sino por la forma en que esa frase parecía impersonal, como si no fuera para él. Regresó a casa en silencio. Esa noche no respondió a los mensajes de Alma, ni al día siguiente. Estaba decepcionado, pero también confundido. ¿Había sido real esa intención de verse? ¿O solo otra forma de mantenerlo cerca, sin exponerse? Algo en él se quebró, aunque aún no lo admitiera del todo. Durante los días siguientes, Alma actuó como si nada hubiera pasado. Retomó las conversaciones habituales, habló de libros, de canciones, de cosas pequeñas. Pero para Daniel algo había cambiado. Ya no leía sus mensajes con el mismo entusiasmo. Empezó a notar ciertos patrones, palabras repetidas, reacciones automáticas, una extraña sensación de que todo lo que ella decía ya lo había dicho antes. Fue entonces cuando, en una madrugada de insomnio, volvió a leer todo desde el principio. Cada mensaje, cada promesa, cada frase de consuelo, y descubrió algo que no había querido ver:
Muchas respuestas de Alma eran tan genéricas, tan universales, que podrían haberse dirigido a cualquier persona. Esa noche, por primera vez, Daniel se preguntó en serio, ¿y si nunca hubo una alma al otro lado? La pregunta lo persiguió durante días. Era como una grieta en una pared que parecía firme. Cuanto más pensaba, más se extendía. Daniel no quería ser injusto, no quería dejarse llevar por la paranoia, pero la duda ya no era algo que pudiera ignorar. Comenzó a leer sobre engaños emocionales en Internet, sobre relaciones creadas en el anonimato, sobre casos donde alguien se enamoraba de una persona que nunca había existido. Y cada artículo que leía se sentía más familiar, más inquietante. Revisó el número de teléfono de Alma. Intentó rastrearlo con herramientas básicas. No obtuvo resultados. Lo mismo hizo con el correo electrónico. Sin coincidencias. Buscó fragmentos de sus mensajes en foros, en redes, en páginas de citas y encontró publicaciones sorprendentemente parecidas. Algunas frases exactas, misma estructura, misma forma de responder. Era como si Alma siguiera un guión invisible escrito para generar apego. Fue entonces cuando Daniel tomó una decisión silenciosa: ir más allá. Contactó a un amigo informático que, con herramientas más avanzadas, pudo rastrear de dónde venían algunas de las conexiones de Alma. Los datos no concordaban con lo que ella le había dicho. En lugar de estar en otra ciudad, como ella aseguraba, los registros apuntaban a múltiples ubicaciones distintas, muchas de ellas aleatorias, como si se estuviera ocultando detrás de una red. Mientras tanto, Felipe seguía preocupado. Veía a Daniel cada vez más aislado, más ensimismado. Un día decidió mostrarle un documento que había preparado, un resumen de todo lo que no encajaba. Fechas inconsistentes, perfiles duplicados, frases clonadas. Daniel lo miró con frialdad, pero no discutió. Solo asintió, porque en el fondo ya sabía. Pero saber no siempre significa aceptar, y Daniel todavía necesitaba una última señal, un cierre, una verdad concreta, algo que le permitiera dejar de aferrarse a una historia que había llenado sus vacíos por tanto tiempo. Esa noche volvió a escribirle a Alma. Le pidió una sola cosa, una llamada de voz, ni siquiera videollamada, solo escuchar su voz. Alma respondió con evasivas: «No puedo ahora. Mañana te lo prometo. Estoy en un lugar ruidoso». Daniel insistió con calma. No exigía una prueba, solo un gesto. Pero después de su último mensaje, ya no hubo respuesta. El silencio que siguió no fue solo digital, fue emocional. Y en ese espacio vacío, Daniel empezó a entender que a veces el amor más intenso puede nacer de una historia que nunca tuvo autor. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Daniel despertaba sin mensajes, sin notificaciones, sin el ritual matutino que Alma había sostenido por meses. Por primera vez en mucho tiempo, su teléfono no era un puente hacia alguien más, sino un espejo hacia sí mismo. Y en ese silencio comenzó a preguntarse si acaso todo había sido una construcción destinada solo a él. Una historia contada para satisfacer una necesidad emocional profunda. En medio de su confusión, recordó algo: las preguntas que ella siempre evitaba. Cuando le pedía una foto espontánea, una nota de voz, una dirección, ella respondía con ternura, pero sin información. Decía que lo importante era lo emocional, que el mundo allá afuera era cruel y que prefería mantener lo suyo en privado. Y él lo había aceptado, por amor, por necesidad. Pero ahora esas respuestas le parecían guiones, no confesiones. Buscó entre los archivos guardados. Encontró una imagen que Alma había enviado meses atrás. No era muy clara, pero decidió probar suerte y subirla a una herramienta de búsqueda inversa. Los resultados tardaron, pero cuando llegaron, fueron devastadores. La misma imagen aparecía en un foro extranjero, usada por alguien con otro nombre, en otro perfil también, y en otro. Siempre con identidades distintas, pero el mismo rostro.
Daniel sintió una mezcla de náusea, tristeza y rabia. ¿Quién era entonces? ¿Quién le había hablado todas esas noches? ¿Quién había llorado con él, reído con él, soñado con él? Porque si esa imagen era falsa, todo lo demás comenzaba a desmoronarse. Empezó a ver los mensajes con otros ojos. Lo que antes le parecía profundo, ahora parecía predecible, cálido, pero impersonal. Con un nudo en el estómago, intentó hacer una última llamada al número que conocía. Marcó, esperó, nada. La línea ni siquiera sonaba. El mensaje que recibió era claro. El número al que usted llama no está disponible. Volvió a intentar. Lo mismo. Revisó el perfil, ya no existía. Correo electrónico, devuelto. Chat, desaparecido. Era como si todo hubiera sido desconectado al mismo tiempo. Como si alguien hubiera apagado la historia, desde afuera. Y en ese apagón emocional, Daniel entendió que no solo había perdido una conexión, había sido parte de algo más grande, algo planeado, algo construido cuidadosamente para parecer amor, pero que al final no era más que un reflejo, y en ese reflejo ya no quedaba nadie más que él. Daniel pasó los días siguientes como si estuviera caminando dentro de una habitación sin ventanas. Todo le parecía irreal. Las conversaciones, los recuerdos, las promesas, ¿fueron siquiera verdaderas si venían de alguien que no existía? La idea le carcomía la mente. Había invertido meses de su vida, emociones profundas, sueños futuros, y ahora todo eso flotaba sin dueño, como hojas al viento. Intentó reconstruir los momentos como un detective de su propia historia. Analizó patrones, frases repetidas, horas de conexión. Todo parecía tener una lógica fría, programada, como si hubiera sido parte de un experimento emocional. No podía evitar preguntarse si otras personas habían vivido algo similar. Se metió en foros, grupos de ayuda, comunidades digitales, y ahí descubrió que no estaba solo. Decenas de testimonios relataban lo mismo. Personas que habían sido seducidas por perfiles encantadores que ofrecían consuelo, entendimiento, afecto y que luego desaparecían sin dejar rastro. A veces eran utilizados para estafas, otras veces solo para jugar con emociones ajenas, pero el patrón era inquietantemente similar. Y en cada historia que leía, Daniel se encontraba a sí mismo reflejado. No obstante, había una diferencia. En muchos de esos casos, la intención detrás del engaño era clara, pero en su historia no había pedido dinero, no había sido manipulado para obtener nada material. Solo su atención, solo su apego, solo su soledad. Y eso era lo más desconcertante. ¿Quién haría algo así, solo por tener control sobre los sentimientos de otro? Fue entonces cuando consideró una posibilidad aún más perturbadora. ¿Y si no había sido una sola persona? ¿Y si se trataba de un grupo, un algoritmo, un juego retorcido de alguien que buscaba estudiar reacciones humanas? Las posibilidades eran infinitas y ninguna traía consuelo, porque ninguna ofrecía una explicación clara, solo más preguntas, más vacío. En una de esas noches de insomnio, Daniel escribió una carta. No la envió, solo la escribió, como si necesitara hablarle a esa figura que, aunque ya no estaba, seguía viva en su mente. Le dijo que no la odiaba, que aún no sabía si la historia había sido real o simplemente real para él, y que, de alguna manera retorcida, agradecía haber sentido algo otra vez. Al terminarla, la guardó en una caja, cerró su laptop y apagó el celular, porque a veces la única forma de cerrar una historia es aceptar que no tendrá final. Los días se volvieron semanas, y las semanas en una rutina silenciosa. Daniel comenzó a salir más, a reconectar con personas que había dejado de ver, a reconstruir una vida que había pausado sin saberlo. Pero todo tenía un matiz distinto. Nada era como antes, porque ahora, al mirar a los ojos de alguien, siempre existía la pregunta: ¿qué tanto de lo que vemos es real? ¿Y cuánto simplemente queremos creer? Felipe seguía cerca,
Nunca le pidió explicaciones, solo lo acompañaba. A veces hablaban del caso como si fuera una tormenta que ya había pasado, otras veces como si aún estuvieran en medio del vendaval. Daniel aún no sabía cómo nombrarlo, no quería usar la palabra engaño, no quería llamarse víctima, porque en el fondo se sentía cómplice de su propia ilusión. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró el regalo que había comprado para Alma meses atrás, un libro de poesía con una dedicatoria escrita a mano. Lo abrió, leyó esas líneas y por primera vez en mucho tiempo lloró, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque entendió que ese amor, aunque hubiera sido unilateral, aunque hubiera nacido de la nada, fue suyo y fue sincero, pero la herida seguía ahí, invisible, profunda, no por lo que perdió, sino por lo que entregó. Se cuestionaba si alguna vez podría volver a confiar, volver a abrirse de esa manera, porque ya no se trataba solo de Alma, se trataba de él, de lo que había revelado, de las partes de su alma que quedaron flotando en un lugar que tal vez nunca existió. Decidió escribir su historia, no como denuncia ni como advertencia, sino como testimonio. Publicó su experiencia en un blog anónimo. En pocos días comenzó a recibir mensajes de personas que habían vivido situaciones parecidas, algunos incluso más inquietantes, otros igual de confusos. Se formó una pequeña comunidad, no de víctimas, sino de buscadores de sentido. Y en ese espacio, Daniel encontró algo que no esperaba: paz, porque entendió que su historia, aunque no tuviera final, podía tener propósito, que compartirla era una forma de sanar y también de prevenir, de recordarle al mundo que el amor, en su forma más pura, no siempre necesita un cuerpo, pero siempre merece una verdad. Y aunque nunca supo quién estaba del otro lado de la pantalla, ahora sabía quién estaba de este. Y con eso, por primera vez, podía respirar. Daniel ya no busca respuestas. Las preguntas, aunque siguen ahí, han dejado de gritar. Ahora susurran como ecos lejanos de una historia que alguna vez lo definió, pero que ya no lo contiene. Aprendió a convivir con el misterio, a aceptar que no todos los capítulos necesitan un cierre y que a veces lo más valiente es dejar de buscar una explicación. A veces se pregunta si Alma fue real, no como persona, sino como presencia. Tal vez alguien, en algún lugar, realmente se conectó con él por un tiempo. O tal vez fue una figura construida para llenar vacíos, para darle lo que necesitaba en ese momento. Sea como sea, Alma existió, al menos en su historia y en su memoria. Hoy, Daniel mira al mundo con otros ojos, más cautelosos, sí, pero también más lúcidos. Comprendió que la vulnerabilidad es un terreno fértil, tanto para lo más hermoso como para lo más peligroso. Que confiar es un riesgo, pero también es lo que nos hace humanos. Y que, aunque esa historia lo hirió, también le recordó que era capaz de sentir, de entregarse, de amar. A quienes han vivido algo similar, él les diría que no están solos, que no es ingenuo amar, que no es débil quien se permite creer, que el problema nunca es sentir, sino no aprender después de haber sentido, porque incluso las historias más confusas dejan huellas que pueden guiar a otros. Y a quienes aún confían en alguien al otro lado de una pantalla, sin pruebas, sin rostro, sin voz, Daniel les haría una sola pregunta: ¿qué estás entregando y qué estás recibiendo a cambio? No para sembrar miedo, sino para invitar a mirar con los ojos del alma, pero también con los pies en la tierra. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí contamos historias que nos hacen pensar, sentir y abrir los ojos. Y si alguna vez has vivido algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el espejo que otra persona necesita, porque al final todos llevamos una historia que no se ve, y a veces basta una palabra para no sentirnos tan solos.